Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Como siempre, me da muchísimo gusto saludarlos. Gracias por acompañarnos a una emisión más del mundo del retail. Justamente estamos terminando este año 2021 y uno de los programas más esperados, uno de los programas donde podremos conocer mucho de la situación económica que permeó a lo largo de todo este año 2021, es justamente este Fundamentos Económicos del Retail, donde tendremos oportunidad, y agradezco como siempre mucho a Juan Pablo Flores, quien es el gerente de estudios económicos de ANTAD, que nos tome esta entrevista y nos comente un poco al respecto de las cifras y de los números. Juan Pablo, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Gladys. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ti por siempre estar pues muy puntual y muy compartiendo toda esta información tan valiosa que se genera a través de la ANTAD y que nos hace darnos cuenta de cuáles son las perspectivas económicas a nivel nacional, precisamente por toda la información que se arroja a través de las tiendas. Y para iniciar, pues me gustaría mucho, estamos justamente terminando este año 2021, hoy es el último miércoles de este año. Platícanos un poco cómo estamos cerrando la economía durante este 2021. Sí, Gladys. Mira, ha sido, desde 2020, ha sido un año complicado por el tema de la pandemia. Y 2021, de alguna forma, ha sido mejor contra 2020, pero pues eso no nos dice que hemos regresado al nivel de los niveles que teníamos anteriormente, o sea, es decir, en 2019. Sí hay cierta recuperación, es decir, de lo perdido, pues estamos intentando, ¿no?, salir del hoyo, pero la realidad es que no ha sido sencillo. 2021 ha sido un año de muchos retos, no solo para nuestro sector, sino creo que para la economía en general de este país y bueno, y también para la economía mundial. El tema de recuperación del producto no ha sido sencillo y obviamente pues el pronóstico que al principio de este año era muy alentador, en estos últimos meses se ha venido ajustando a la baja, ¿no? Y te cuento rápido. Al principio de 2021, cuando se hablaba de la recuperación del producto o de cómo terminaría el producto para final del año 2021, se empezó a hablar primero de 5.5, 5.8, 5.9. Por ahí de julio llegamos a un pronóstico de por arriba de 6%. En septiembre, de hecho, recuerdo que el dato fue de 6.15. Se esperaba que que el producto terminara en una tasa de 6.15. Entonces decíamos, no, pues sí, es importante. No es suficiente para la caída que tuvimos del año pasado. Sin embargo, pues tener una tasa de recuperación de arriba del 6 pues, era bueno. Sin embargo, a partir de tener los resultados en el año, ¿no?, los resultados trimestrales del producto del IGAE, en el año, pues este pronóstico pues ha ido perdiendo velocidad. Y lo que ha sucedido es que, por ejemplo, ahora el pronóstico, por ejemplo, para el final de este año del producto, se ha ajustado a 5.6. Si tú ves algunas encuestas, por ejemplo, la que publica Banxico, que es la encuesta que hace a los especialistas en economía del sector privado, la encuesta terminó, la de noviembre está en 5.65, es decir, ese 6.15 que habíamos hablado en septiembre, ahora en noviembre ya se ajustó a 5.65. Y si tú ves algunas otras encuestas, pues obviamente tienen un pronóstico mucho más abajo. Y si revisas más o menos lo que digamos, lo que hay en el medio, hay quien habla, o algunos especialistas hablan hasta de una tasa de 5.4%, ¿no? Es decir, sí una tasa mayor de 5, sin embargo menor al 6.15 que se esperaba en septiembre. Entonces, pues es bueno, pero no tan bueno como esperábamos o como quisiéramos. Lo ideal sería llegar a una tasa de 8, pero bueno, decíamos 6.15, pues bueno, nos va a ayudar, ¿no? Sin embargo, ahorita digo, se está hablando hasta una tasa de 5.4% para el cierre de 2021. Bueno, ¿y qué esperaríamos para adelante? Porque digo, la recuperación pues tendría que ser constante en los siguientes años. Antes de que nos digas Sí, esta perdón, parte dime. de la recuperación, me gustaría que pudiéramos tener un pequeño comparativo, si tienes pues a la mano los datos o los tienes frescos. Estamos hablando de un 5 punto más menos, ¿no? Para la recuperación de este 2021. ¿Cuál fue en el 2020, que yo creo que fue el año más crítico dentro de esta contingencia sanitaria, y con qué lo estaríamos comparando en el 2019? Esto es, bueno, pues para entender en qué porcentaje o en qué punto está la recuperación. Sí, Gladys, el tema del producto en 2020, digo, por el efecto de la pandemia,
tuvimos una caída muy importante de más de 8%. Es decir, decrecimos una tasa de 8% o menos 8.2. Es una tasa muy alta, o una caída muy importante, mejor dicho, ¿no? Tuvimos una caída de 8.2. Y alguien diría, bueno, para que recuperemos esa caída de 8.2 tendrías que crecer 8.2. No. Hay algo que se llama efecto base y muchas veces lo hemos explicado. Por ejemplo, cuando una empresa vende 100 pesos y tiene alguna caída en la venta y pasa de 100 a 80 pesos, dices, tuvo una caída del 20%. Y cuando tiene esos 80 pesos y quiere regresar a esos 100 pesos, dirías, oye, pues tiene que crecer ese 20% que perdió para regresar a los 100, ¿no? Esa sería la lógica directa. Si de 100 pasó a 80 y cayó 20%, ahorita que están 80 para regresar a 100, tendría que crecer 20%. Pues no es así. Si tú haces el ejercicio, te vas a dar cuenta que sí, de 100 para 80 es el 20%, pero de 80 para 100 no es el 20%, es más del 20%. Entonces, es decir, porque parte tu medición de la base. Entonces, tu base de 80 es mucho menor. Para alcanzar 100 tiene que crecer más de 20%. Entonces, lo mismo sucede en el tema del producto. El producto cayó 8.2, pero para regresar a su nivel que traíamos en 2019, teníamos que crecer mucho más que 8.2. Pero además, digo, ya platicamos ahorita del pronóstico 21, estábamos hablando de que iba a ser 6.15 y hoy se está hablando de 5.4, es decir, no solo no regresamos al 8.2 que caímos, que creciéramos, sino estamos hablando de una tasa de 5.4. Y dices, oye, ¿y eso cómo contrasta contra los crecimientos que traíamos anteriormente? Bueno, déjame decirte que en 2019 tampoco habíamos tenido un crecimiento importante. O sea, en 2019 también tuvimos casi una tasa cero. Es decir, 2019 también fue un mal año para nuestro país. Entonces, veníamos de un mal 2019, ¿no? Porque este país se habla, hay algunos economistas especialistas que hablan de crecer arriba del 4% o en promedio del 4% para intentar, ¿no?, ir saliendo del bache en el que estamos, pero constante, año con año. Entonces, si el 2019 tuvimos un crecimiento de nulo, casi cero, y 2020 tenemos una caída de 8.2, pues lo mínimo que tendríamos que crecer, hay quien habla de que, oye, pues en 2021 tendríamos que crecer 9 o 10%, ¿no? Para medio intentar ir recuperando la economía. Pues ya vimos, y de acuerdo a los pronósticos y los números que hay, no vamos a llegar arriba de 5.5% en 2021. Entonces, esta es la parte de alguna forma preocupante. Sí, oye, qué bueno, es crecer 5.5, pero en realidad es parte de la caída. Estás tratando de salir del hoyo, no es que verdaderamente estés recuperando lo que tenías anteriormente. Ok, esto, bueno, es importante para tener este panorama y para poder saber exactamente. También yo entiendo que parte de esta pseudo recuperación, si lo podemos llamar así, o de este intentar salir del hoyo, pues tiene mucho que ver con que ya estamos en semáforo verde, con que ya hay vacunas, con que, bueno, pues empieza a haber por parte de las autoridades federales, pero también de las empresas y de la gente, de la población, una mayor conciencia y un mayor cuidado y una mayor atención en cuanto a la salud y menos contagio, precisamente gracias a las vacunas. ¿Esto de qué manera podría influir para que el próximo año, en estos días, que vamos al 2022, el pronóstico sea mejor? ¿Cuál es el pronóstico o cómo visualizan esta recuperación para el 2022? Mira, es complicado, ¿no? O sea, sí, hay muchos supuestos. El primero es, oye, pues una vez que toda la población esté vacunada, pues de alguna forma estamos disminuyendo el riesgo y pues obviamente podemos ir recuperando nuestra normalidad, ¿no? El tema es que ahorita pues ya se habla de una variante, ¿no? Y cuando se habla de una variante, pues no se sabe verdaderamente el impacto que podamos tener. O sea, es decir, no sabemos si la vacuna nos va a proteger o no, o si eso implica, ¿no? Hoy se habla de un refuerzo. Ese tipo de situaciones son cosas que no necesariamente se pueden predecir y que a partir de eso, pues hay modificaciones en el pronóstico que tienes originalmente. Tú puedes decir, ya vacunados, la economía va a recuperar su ritmo y se va a recuperar y vamos a salir adelante. Sí, pero si surge otra variante que las vacunas no logren cubrir, pues, o sea, estamos hablando ahora sí de una bolita de cristal, ¿no? Tener una bolita de cristal y tratar de adivinar qué va a suceder. Esperando que no haya variantes más agresivas o que las vacunas pues tengan el perfil para cubrir de cualquier otra variante y que nos garantice tener cierta tranquilidad e ir retomando las actividades como se ha venido haciendo en los últimos meses,
pues nos daría la oportunidad de intentar recuperar parte de lo perdido, porque en realidad lo que necesitamos es, pues obviamente que haya movilidad en la economía, ¿no? Ha habido sectores que han despegado con esta modificación en los hábitos, pero necesitamos regresar a la normalidad como para que la misma economía pues se vuelva a engrasar esta maquinita y vuelva a despegar. 2022, no se trata de ser pesimista, pero quiero decirte que tampoco es tan halagador el crecimiento que esperamos para 2022. Para 2022 se habla de un crecimiento de alrededor de 2.8%, que sería más o menos la mitad de lo que hoy estamos esperando de crecimiento para 2021. Entonces, ahora, 2022, pues se habla de que pues, se den ciertas condiciones para que se dé ese crecimiento. Te vuelvo a interrumpir. ¿Por qué hay tanta disparidad entre lo que se espera para el 2022 y lo que se esperaba para el 2021? Porque, por eso, partiendo primero que el crecimiento 2021 tiene gran efecto, lo que llamamos es base. Cuando tú comparas algo contra una base pequeña, tienes un mayor crecimiento. Cuando tú comparas contra algo que tiene una base más alta en números, el crecimiento es menor. Por ejemplo, lo que te explicaba hace rato, pasar de 8 a 10, el crecimiento, la tasa de crecimiento, para llegar de 8 a 10, es más alta la tasa que si tú pasas, por ejemplo, de 100, que es una base más alta, a 80. Tu tasa es menor. Y es decir, no es lo mismo, por ejemplo, que tú tengas, voy a ponerlo más simple, que tú tengas 10 pesos en la bolsa y al otro día tengas un 11 pesos, tengas un peso más. Es decir, creciste el 10%. ¿Sí? Pero si tú ya tienes 11 pesos y le sumas un peso más, es decir, que ya pasaste de 11 a 12 pesos, la pregunta es, ¿volviste a crecer 10%? Pues no, porque un peso entre 12 pesos es menos del 10%, es el 8%, un poquito más del 8%, porque tu base con la que comparaste, ya no comparaste contra 10, sino contra 11, ya es más grande, y creciste el mismo tamaño, entonces el peso o participación que tiene es menor. Entonces lo mismo sucede aquí en el producto. Venimos de un año donde el producto, la base, se cayó y comparas contra una base más baja. Que si 2020 hubiera crecido, digamos, 5% y ahorita 2021 estamos comparando, pues no sé si estaríamos hablando de una tasa de arriba del 5%, a lo mejor estamos hablando de una tasa del 2%, porque estás comparando contra una base aquí. Pero nuestro producto se cayó y 2021 pues tiene ese efecto de comparar contra una base y tiene un efecto que algunos llaman efecto rebote, ¿no? Es decir, la economía retomó lo que estaba paralizado, recupera eso que había dejado de hacer y entonces tiene un efecto aritmético que hace que tenga crecimiento por arriba del 5%, pero por eso decía, no necesariamente quiere decir que estés regresando a los niveles o al ritmo que traías anteriormente. Es estrictamente por efecto de base. Ahora, 2022 se va a enfrentar a una base más alta de 2021. Estamos hablando de un crecimiento de arriba del 5, entonces por eso también tiene este ajuste. Además de que las condiciones y el entorno económico, pues, no necesariamente dado como para tener un crecimiento mayor, ¿no? Y hay muchos sectores que podemos ver que están de alguna forma afectados. Es por eso que tenemos o se tienen estos pronósticos de crecimiento para 21 y para 22. Un tema que hace unas semanas yo creo que alertó y llamó muchísimo la atención y que todos los medios de comunicación lo traían y que tenía que ver con la inflación. La inflación que pues estaba teniendo en este cierre del 2021 y me gustaría mucho que ahondáramos un poco en este sentido de qué se trata justamente, por qué tenemos la inflación en sí, cómo se puede controlar, en fin, tú eres el especialista, explícanos un poco, por favor. Sí, mira, el tema de la inflación, digo, este país, si de algo conoces de inflaciones altas, ¿no? Nada más vale la pena voltear unos años atrás y ver lo que sucede en este país. Y teníamos tuvimos grandes problemas de inflación. Y la realidad es que en los últimos años hemos tenido de alguna forma cierta estabilidad en la inflación. Hemos tenido una inflación que ha tenido, sí, de repente algunos repuntes importantes, pero que de alguna forma se ha mantenido estable o se ha mantenido controlada. Una inflación que en promedio ha venido creciendo en 3-4% en los últimos años. Es una inflación que podemos discutir si es alta o no, dependiendo contra qué lo midamos. Pero si hablamos de la inflación que ahorita, por ejemplo, reportó INEGI, perdón, en noviembre, pues la verdad es que es una inflación que ya nos preocupa o que ya nos espanta porque es una inflación que está por arriba del 7%, ¿no?
Hace muchos años que no teníamos una inflación por arriba del 7%. Y esa es la preocupación. Pero además deja la preocupación, te dice, oye, ya es lo máximo que alcanzamos de inflación o seguirá subiendo. El tema es, y digo, no es un tema de pesimismo, no, sino a partir de los pronósticos que se tienen. Y lo que te puedo decir es que, por ejemplo, antes de que saliera el dato de noviembre, las encuestas o los analistas decían que la inflación iba a ser del 7.2% para el final del año. Ahora que salieron los resultados de noviembre y que la inflación fue de 7.37, pues ya hay quien habla de que la inflación va a llegar a 7.5 a final de este año. Es un pronóstico. El tema es que te diría de 7.37 a 7.5 ya no es mucha la diferencia. El tema es que estamos arriba del 7. Ahora, la pregunta es, ¿está bien? ¿Este efecto que estamos teniendo en el país va a alcanzar un máximo y regresaremos a la normalidad? La realidad es que sí, 2022 también se espera pues que esta inflación de alguna forma se vaya ajustando. Se hablan de muchos choques de oferta, se habla que también que gran parte de esta inflación pues es importada, ¿no? Por el tema de los precios de los energéticos, de muchas situaciones. Pero también, digo, eso es una parte y otra que tenemos internamente, que es precisamente por la creciente demanda de algunos bienes, ¿no? 2022, pues espera, digo, hasta donde hemos platicado con muchos analistas y la misma, digamos, proyección que traemos en ANTAD, se habla de una inflación de alrededor del 4% para 2022. Es decir, sí bajará o sí esperamos que esta inflación empiece a bajar, pero tampoco tan rápido, ¿no? Y que regresemos a niveles de 3. Esperamos que a mediados y después del segundo semestre de 2022 la inflación esté cercana o alrededor del 4%. Y obviamente esperamos que a final o al inicio de 2023 pues esto también se siga ajustando a la baja. Claro está que hoy estamos en una economía global, una economía que depende de muchos factores, ¿no? No solo nacionales e internacionales, y que esto pudiera ser, que en un momento pudiera decir, oye, dijeron que 4, otra vez estamos en 5. No, bueno, si las condiciones se dan, lo que se espera para 2022 es una tasa del 4%. Y parte de esta, o la parte de la preocupación de la inflación, me regreso al tema de 21 para el cierre. El tema es que algo que ha subido mucho o que ha tenido un crecimiento constante, mejor dicho, la palabra, es la inflación subyacente. El análisis para la inflación, digo, hay tú puedes hacer el análisis que quieras, pero la forma en la que puedes, digamos, tener un análisis sencillo y objetivo que normalmente hace el Banco de México, que mismo el INEGI hace, y que son parte de la información que publican, es analizar la inflación por dos definiciones. Una que es subyacente, que es estrictamente la inflación que contiene a los bienes que no cambian abruptamente de precio, ¿no? Que no son volátiles, ¿no? Por decir. Es decir, que su precio no cambia drásticamente en el tiempo. Y está digo, en términos generales, digo, hablando coloquialmente, y la inflación no subyacente incluye los bienes, bueno, bienes y servicios que sí tienen este cambio brusco, ¿no? Que abruptamente pueden cambiar de precio y que están sujetos a temporalidad, ¿no? Bueno, un claro ejemplo son las frutas y verduras. Puedes encontrar, ahí están en esta inflación porque pueden costarte un día, por ejemplo, el limón te puede costar el kilo 5 pesos y a la siguiente semana te cuesta 30, ¿no? Tiene cambios abruptos de precio. Entonces, analizando la inflación subyacente, que es la que no cambia, o que estos bienes o los que están agrupados no cambian radicalmente de precio, abruptamente, o que son muy volátiles, esta inflación tiende a ser más estable, ¿no? Es decir, se va comportando mucho más, no va a tener crecimientos bruscos, ¿no? A diferencia de la inflación no subyacente. Bueno, lo que está sucediendo ahorita es que esta inflación subyacente que no tiene cambios radicales, está teniendo un crecimiento constante. Y, por ejemplo, digo, te cuento que el pronóstico que se tiene para esta inflación subyacente para el final del año es de 5.49%, bueno, o de 5.5%. Algunas encuestas están por arribita, otras por abajo, pero está hablando de una inflación de 5.5%. Ahora, esta inflación subyacente es parte de la inflación general. A eso habría que integrarle la inflación no subyacente, que esta sí, ¿no? Sube y baja de precio más radicalmente. Pero la inflación no subyacente no preocupa tanto porque aunque pueda crecer mucho, también puede tener caídas importantes y entonces la inflación se ajusta a la baja. El tema es cuando la subyacente, así como sube de precio constante, para que baje y que no es inmediato,
pues sucede lo mismo, lo va haciendo en esa misma velocidad. Y entonces es por eso que se habla de que aunque la inflación empiece a bajar el próximo año, no tengamos o no regresemos a los niveles de 3%, sino alrededor de 4% por esta velocidad en la que va a ir teniendo la inflación subyacente. Entonces, ¿qué esperamos de 22? Sí, que baje la inflación, que regrese a niveles por debajo del 5%, pero tampoco esperamos que esté cercanos a 3%. Hablamos o consideramos ahorita que esté alrededor del 4% a finales del 22. Juan Pablo, si habláramos del tipo de cambio, ¿qué esperamos también en relación al tipo de cambio en este cierre de año y, bueno, evidentemente para iniciar el 22? Bueno, el tipo de cambio venía, recuerdo que hasta julio, más o menos andaba alrededor de los 20 pesos, subía un poquitito y bajaba, pues bajó a 19.85, 88. Alrededor de los 20 pesos estuvo casi todo el año, pero a partir de septiembre y octubre hemos tenido un incremento en el tipo de cambio y digo, los pronósticos que se tenían a principio de año es que termináramos con un tipo de cambio de alrededor de 20.40, 20.5, 20.3, ¿no? Habla, o 20.30. El tema es que ahorita hemos visto que el tipo de cambio ha crecido un poquitito por muchas situaciones internas y externas. Debemos decirle que tiene los dos factores, es decir, la parte internacional, pero también internamente ha habido algunas noticias que de alguna forma ponen nervioso al sector financiero y eso hace que el tipo de cambio pues pierda un poquito de estabilidad y el pronóstico, por ejemplo, que te digo, ya se hablaba de 20.30, 20.40, ahorita algunas encuestas lo traen arriba de 20.85, de 20.90 para final de año, es decir, no llega o cercano a los 21, ¿no? Pues sí, no creció mucho, bueno, pero como lo traías al inicio del año, pues la verdad es que sí tienes un crecimiento importante. ¿Qué esperaríamos para 22? Pues un tipo de cambio que esté por arriba de los 21 pesos. Hay quien lo pone arriba de 21.40 y hay quien lo pone alrededor de 21.25. Entonces, te puedo decir que un tipo de cambio alrededor del 21.30 es lo que se esperaría para 2022. Para 2022, primer semestre, finales del 2022. En promedio, te diría que en promedio para el año, alrededor de 20, arriba de 21, alrededor de 21.30, ¿no? Alrededor por arriba de o por debajo de, pero muy cercano a esa cifra en el año. Ahora, esperando que parte de la información, o más mejor dicho, parte de las variables macro y las noticias e información que se nos vaya dando en el año, pues obviamente no genere incertidumbre, ¿no? Porque normalmente el tipo de cambio, recuerdo que Javier decía, el tipo de cambio llega a ser como como una manada de bisontes, ¿no? Que están pastando, ¿no? O de búfalos que están pastando ahí en el campo y parece que está todo en paz y todo tranquilidad, pero si alguien echa un disparo al aire, pues sale una estampida, ¿no? Y esto, pues obviamente nos lleva a la torre. Lo que sucede con el tipo de cambio, es decir, si todo se mantiene o de alguna forma tenemos cierta estabilidad en algunas otras variables macro, si no tenemos noticias sorpresivas, yo creo que el tipo de cambio no tendría por qué dispararse por arriba de los 21. Muchas de las estrategias y del trabajo que ha estado encaminando evidentemente ANTAD, a todos sus asociados, y bueno, pues yo creo que toda la parte empresarial, pues para poder reactivar o para poder motivar la economía y regresar lo más pronto posible a los niveles básicos, aunque sea de economía, evidentemente en esta recuperación, es estrategias como Buen Fin, el Buen Fin que acabamos de tener, entre muchas otras, porque en el transcurso del año, bueno, pues ha habido muchos esfuerzos por parte de la industria de la iniciativa privada, pero finalmente en esta edición del 2021, donde no podemos hacer un comparativo muy propio con el 20 por la cantidad de días, por el formato, porque no había manera de salir a la calle, en fin, no puede haber un parámetro tan exacto para poder hacer un comparativo. Sin embargo, yo sé que ya tenemos resultados y ya tenemos algunos avances de lo que fue justamente el Buen Fin para esta edición. Me encantaría que nos comentaras un poco. Sí, claro, con gusto. Oye, algo importante que quiero decir con respecto a los pronósticos, ¿no? Porque normalmente dice, y hay por ahí un cliché, ¿no? Que dice que los economistas somos buenos para explicar por qué no se cumplió el pronóstico, ¿no? Normalmente del pronóstico que hicimos somos buenos para explicar por qué no se dio.
La realidad es que adivinar el futuro, o sea, saber lo que va a suceder es muy complicado, ¿no? Normalmente para hacer los ejercicios o modelos, pues siempre supones que todo permanece constante, ¿no? O que las condiciones que están permanecen constantes. Entonces, normalmente hacemos pronósticos a partir de la historia que tenemos de cada variable y de más o menos cómo se está comportando en el momento en el que estamos hablando. Pero adivinar o saber lo que va a suceder en el próximo año, pues sería muy difícil. Saberlo, pues nos haríamos millonarios de la noche a la mañana, ¿no? Pero la diferencia, y esto que ahorita hablas, por ejemplo, cambiando un poco el tema del Buen Fin, pues el Buen Fin, yo recuerdo el año pasado, o cuando se terminó el Buen Fin de 2020 y se empezó a hablar del Buen Fin de 2021, y le preguntabas a algunos analistas o sí, principalmente analistas de qué esperaban para el Buen Fin de 2021, dada la recuperación por el tema del COVID, pues hay quien decía, no, pues un crecimiento, el Buen Fin posiblemente un crecimiento arriba del 10%, del 12%, del 8%, ¿no? Pero aquí vamos a ver ahorita un claro ejemplo de ese tipo de ejercicios de hacer un pronóstico o una proyección, porque pues a partir de las condiciones pues son los resultados. Y aquí sí te puedo compartir, porque es parte de nuestro trabajo, de lo que hacemos ahí en ANTAD, podemos compartir de los resultados que tuvimos como ANTAD, es decir, no todo el Buen Fin a nivel nacional. Sí tenemos ahí un cuadrito resumen, pero el análisis sí te lo podemos abrir un poquito más, pues porque obviamente a partir de la información que nos comparten nuestros asociados podemos tener un poquitito de mayor análisis. Entonces, aquí sí me gustaría compartirte de laminitas para platicar acerca de cómo nos fue en el tema del Buen Fin 2021. Por favor. Básicamente, los resultados que tuvimos, platico, la venta que tuvimos para el Buen Fin en 2021 fue de casi 43,000 millones de pesos. Esta venta es la que tuvieron los asociados de ANTAD que participaron en el Buen Fin. Recuerda que ANTAD está compuesto por casi 100 cadenas, bueno, un poquito menos de 100 cadenas, pero no quiere decir que todas las cadenas, dependiendo el perfil de cada cadena, pues hay algunas que participan y otras que no participan en el Buen Fin. Entonces, de las cadenas que participaron en el Buen Fin 2021, que fueron 7 días, tuvimos una venta como grupo de casi 43,000 millones de pesos. Oye, ¿esto cómo se ve contra 2020? Bueno, 2020 tuvo una venta de más de 47,000 millones de pesos, ¿sí? Ahora, 2020 fueron 12 días, 2021 solamente fueron 7, y entonces aquí pues podemos decir, oye, creció o no creció, medir o hacer un ejercicio de tasa de crecimiento de 20 o de 21 contra 20, pues sería un grave error, ¿no? Entonces, para no caer en estos temas, lo que nosotros hemos hecho es pues, sacar una venta promedio diaria. Y en la venta promedio diaria, el 2021, pues la realidad es que sí es mejor que 2020. Obviamente en este ejercicio supones que sí las condiciones se mantienen constantes para el resto de variables y dices, bueno, pues si la venta de estos 7 días la lleváramos a 12 con ese promedio diario, pues sería mucho más que 2020, ¿no? O el mismo ejercicio para 2021, yo sé, con esta venta promedio diaria, pues sería mucho menos en 7 días que en 2021. Entonces, este es un ejercicio nada más como para medir e intentar medio comparar el 21 contra el 20, entendiendo que uno tiene 12 días y el otro tiene 7. La venta promedio diaria de 2021 es ligeramente mayor, aunque también tendríamos que decir que la venta agrupada de 2020 pues es mayor que la de 2021, ¿no? Esta venta, ¿de dónde la obtuvimos? Bueno, pues nos reportaron 47 cadenas que participaron en el Buen Fin y que representan casi el 78% del piso de venta de ANTAD. Y como te decía, aquí hay cadenas obviamente que pues, por el perfil y naturaleza pues, no participan en este programa. Entonces, esta información que estoy dando es de esa participación, de casi el 80% del piso de venta. Y bueno, te voy a compartir un par de datos más. De estos 43,000 millones, ¿cómo estuvo integrado en los 3 formatos que ANTAD integra? De estos 43,000 millones de pesos, el 60% estuvo enfocado o la participación estuvo en departamental, es decir, tuvo el 60,3% de la venta de Buen Fin, por autoservicio con el 24,1% y especializada con el 15,6%. Algo importante que, bueno, de esa venta, ¿cómo se distribuyó en los 7 días que tuvimos? Bueno,
Esa venta, el día más importante fue el día lunes. Aquí están los 7 días del Buen Fin, que duró el Buen Fin. El día que más ventas se tuvo fue el lunes del puente, del puente que se tiene, o que normalmente es donde se hace el Buen Fin, ¿no? Tuvo el 17%, seguido del domingo y del día sábado. Son los 3 días que tuvieron, digamos, mayor relevancia con respecto a la distribución de la venta. Lo interesante es que después de estos 3 días, o sea, primero lunes, luego domingo y tercero sábado, el cuarto día más importante es el día miércoles, que es cuando inició el Buen Fin. Es el día que arrancó el Buen Fin. Bueno, en participación de la venta es el cuarto día más importante para este periodo. Y el quinto día es, curiosamente, el día que terminó el Buen Fin, que en este caso fue el día martes, que es el 13, con el 13.3%. Es decir, los 5 días más importantes, el primero pues es el lunes del puente, seguido del sábado y el domingo, y después se vuelven más importantísimos en la venta el primer día del Buen Fin, es decir, cuando arranca, y el último cuando termina. Si esto lo dijeras, oye, y sucede igual contra 2020, mira algo bien interesante. Si tú haces este ejercicio contra 2020, te puedes dar cuenta que es exactito o es un espejo. Los 3 días más importantes son el más importante es el lunes esto es 2020. La venta del lunes fue de 10.3%, fue el que mayor venta tuvo el año pasado, seguido de domingo y sábado, que están pegados en ese fin de semana. Y el cuarto día más importante es el día que arrancó el Buen Fin. Aquí, nada más que hace un año fue en lunes, no fue en miércoles, porque fueron 12 días. ¿Ve? No importa qué día, sino el día que arranca es un día importante para la venta. Claro. Y el quinto día es en el que termina. Hace un año fue en viernes, en esta ocasión fue en martes, pero ocupa el quinto lugar, es decir, mantienen ese mismo orden en importancia de la venta del Buen Fin. Y por último, me voy a brincar de aquí a la parte de comercio electrónico, porque lo que ahorita acabamos de ver es la venta que se dio en la tienda física, en las tiendas de ANTAD, la gente que fue y compró ahí en la tienda. Bueno, nosotros también medimos ahora el comercio electrónico. ¿Cómo fue el comercio electrónico? Bueno, la venta de comercio electrónico o que fue a través de comercio electrónico fueron un poco más de 4.500 millones de pesos, que en la participación total de la venta equivale al 9.6%. Y si hacemos el mismo ejercicio del promedio diario, de la venta promedio diaria, vemos que 2021 pues, es mayor que 2020. Si esto mismo hacemos para los formatos, que así como lo hicimos para tienda física y lo vemos para los 3 formatos de ANTAD, pero estrictamente comercio electrónico, vemos que más del 81% fue a través de departamental, seguido de especializada con el 14.2 y autoservicio el 4.4. Si recuerdas, en tienda física el segundo lugar fue autoservicio y tercero especializada. Comercio electrónico el segundo lugar fue especializada y en tercero es autoservicio. Bueno, de aquí, ¿cómo queda la venta? Este cuadrito incluye todo lo que fue el Buen Fin, no solo ANTAD, sino ANTAD y el resto de la economía, es decir, todo lo que se dio en el país. Este cuadrito lo llamamos fuentes de financiamiento, es decir, cómo se financió o cómo se dio la compra en el Buen Fin. Y lo que podemos encontrar, el primer renglón dice fuentes de financiamiento total, 191.9. ¿Qué es eso? Es todo lo que se vendió o la venta total que se dio en el Buen Fin a nivel nacional, que son cerca de 192,000 millones de pesos. ¿Cómo se financiaron o de dónde salió, cómo se dio la venta, a través de qué o cómo se pagó? Bueno, más de 52,000 millones, casi 53,000 millones, fueron a través de efectivo, en billetes y monedas, ¿no? Es como se pagó, que es efectivo. Más de 63,000 millones fue a través de tarjetas de débito, es decir, se pagó, no importa en qué cadena, pero se pagó con una tarjeta de débito. Y más de 76,000 millones de pesos fueron a través de lo que llamábamos crédito al consumo, que está integrado por las tarjetas de crédito bancarias y por las tarjetas de crédito departamentales y por el crédito de Fonacot. Bueno, ese crédito al consumo, ¿cómo estuvo compuesto? Bueno, los 76,000 millones de pesos principalmente estuvieron enfocados en las tarjetas de crédito con más de 63,000 millones de pesos, seguido por las tarjetas propias, tarjetas de crédito de las departamentales, que son más de 12,000 millones de pesos, y por último el crédito Fonacot con 0.1, que serían 100 millones de pesos, ¿no? Más o menos. 100 millones de pesos.
es importante notar que, pues sí, ANTAD es parte de este gran pastel, ¿no? En estos 192,000 millones están los montos que ahorita vimos anteriormente, pero aquí estamos resumiendo todo lo que sucedió en la economía. Y puedes verlo contra lo que sucedió en 2020. Bueno, pues la venta sí es menor que los 238,000 millones que se tuvieron en 2020, pero sí es mucho mayor contra los 115,000 millones que se tuvieron en 2019. Entonces, este es un resumen, digo, no puedes hacer un comparativo directo, entendiendo que el periodo de días pues, es diferente en cada año, pero más o menos esto nos da una idea del éxito que puede tener el programa, sobre todo que es un programa que está enfocado a, pues a lanzar promociones al público, que la gente pueda hacerse de un bien, ¿no? Que a lo mejor en el transcurso del año no pudo, y en esta temporada se espera para adquirir un bien con un descuento, ¿no? Y que este propósito, más bien este proyecto tiene como propósito, pues de alguna forma incentivar la economía y echarla a andar. Entonces, como bien dices, el poder medir si fue mejor o no que el año pasado, pues sí, es un poco complicado por la diferencia de días. Sin embargo, en los grandes números, al hacer análisis, pues sí fue exitoso, fueron buenos resultados, pero sobre todo el origen de este proyecto, ¿no? Que es echar a andar la economía, porque pues ya vimos que las tasas de crecimiento que tenemos para el producto no son muy alentadoras, pero este tipo de proyectos de alguna forma vienen a sumar o a intentar sumar pues para tener una mayor recuperación. Muy detallado este resumen de lo que pasó en el Buen Fin. Y sí, pues además de que no es comparable por la cantidad de días, también la situación que se vivía en el país pues era muy diferente, ¿no? Todavía había más restricciones en el 2020 que en el 2021, que esto de alguna manera tiene que influenciar en los resultados, en las cifras. Y también, pues bueno, vemos esta parte del e-commerce, el comercio en línea, cómo pues se ha convertido pues ya en un disparador muy importante y que pues se ha visto evidentemente acrecentado muchísimo con el tema de la contingencia sanitaria. Para finalizar, se nos está acabando el tiempo como siempre, Juan Pablo, es muy enriquecedor platicar contigo porque nos das pues todos los detalles exactamente y nos explicas a fondo cómo podemos entender mejor estas cifras y estos comportamientos. Pero un tema muy importante que no hemos tocado es, ANTAD, ¿cómo está cerrando este 2021 la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio Departamentales? Sí, Gladys, como bien dices, mira, el Buen Fin de alguna forma es parte de la venta integrada en la venta del mes de noviembre. Y recuerdo a algunos asociados comentar podemos medir si el Buen Fin de alguna forma ha sido bueno o no, pues al tener la venta integrada de todo noviembre, porque entonces ahora sí puedes ver noviembre de 2021 contra noviembre de 2020, los dos integrando el Buen Fin, ¿no? Más la venta del resto del mes. Y la realidad es que, ha sido un mes bueno, mejor dicho, no tan bueno como esperábamos, entendiendo muchas circunstancias. Y déjame compartirte rápidamente 3 láminas, bueno, 4 láminas, para poder explicar el tema. Pues lo que tenemos aquí es la tasa de crecimiento real de los resultados de ANTAD, bueno, de todo el año, pero lo que nos interesa ahorita es noviembre. Podemos ver que la tasa de crecimiento a tiendas totales, esa tasa que vimos grandota hace rato, se convirtió en 3.5%, y la de tiendas iguales en 1.8%. Oye, pues es un resultado positivo. Bueno, pues es bueno, sí. Si lo ves contra el año pasado, que serían esas líneas punteadas que están ahí, pues sí, ligeramente mayores a lo que tuvimos hace un año. Pero si tú lo revisas contra lo que traíamos o las tasas de crecimiento que reportamos el mes pasado, pues es menor. Entonces, dependiendo contra qué lo analizamos, podemos discutir si es bueno o no. Lo que sí son tasas positivas, pero son pequeñas. Ahora, el tema es que este 3.5 y 1.8 están integrados por los 3 formatos que tenemos en ANTAD y no necesariamente les fue igual a los 3 formatos. El caso de autoservicios, que para nosotros son los supermercados, podemos ver que la tasa de crecimiento en términos iguales, nuestra tasa de tiendas iguales fue de menos 1.1%, es decir, no alcanzó, que es una tasa negativa para este formato. Es decir, este formato no le fue muy bien en noviembre.
y la tasa a tiendas totales, es decir, incluyendo las aperturas, las tiendas iguales más las aperturas, tan solo tuvo una tasa de crecimiento de 0.5%, es decir, fue un formato que no le fue bien y que si lo ves contra el año pasado, es decir, contra la línea punteada, está por debajo de la tasa de crecimiento que tuvimos hace un año. Entonces, a este formato en noviembre, pues, en términos generales, no le fue bien. Está alrededor del cero, ¿no? Integrado, totales e iguales. Y más si lo ves contra el crecimiento que habíamos reportado en octubre, que fue de 3.6 y 1.9. Si vemos el formato de tiendas departamentales, pues aquí sí les fue un poquitito mejor comparado con lo que teníamos en noviembre del año pasado. A tiendas iguales tuvimos una tasa de crecimiento de 3.9% y a totales de 5.6%. Claro está que entendemos que en esta venta agregada de noviembre está el Buen Fin, y si recuerdas hace ratito que platicábamos del Buen Fin, gran parte de la venta de este programa está enfocada en el formato departamental, ¿no? Por la naturaleza de tienda, ¿no? Por el tipo de bienes que se ofertan. Entonces, pues de alguna forma, pues sí, este formato de alguna forma tuvo mejores resultados que que el año pasado en términos agregados de la venta de noviembre. Y el formato de especializada tuvo un crecimiento de 2.1% a tiendas iguales y de 4.1% a tiendas totales. Este formato sí es muy claro, ¿no? En este sí podemos ver la línea punteada de hace un año, que sí está por debajo, es decir, de hecho hace un año fueron tasas negativas y este año tuvimos tasas positivas, 2.1 y 4.1. Entonces te podría decir, oye, pues ANTAD nos fue bien, hablando en esta gráfica, sí, nos fue bien como gremio, de forma general, pues sí, porque las tasas alcanzaron a ser positivas, pero si ya revisamos los formatos, podemos decir que a autoservicio no le fue bien, a departamental sí, y especializada también, pero tampoco fueron tasas tan espectaculares, ¿no? Como pareció, pues, tenemos crecimientos muy importantes. No, la realidad es que no. Siempre y cuando sean crecimientos positivos ya es una buena noticia, son crecimientos reales, pero sí, pues obviamente lo que esperaríamos es tener una tasa de crecimiento mayor. Básicamente esos son los resultados que tuvimos en noviembre. ¿Qué esperamos para diciembre? Pues esperamos que de entrada, pues que sigamos retomando el ritmo de economía que traemos, que la gente pueda salir a hacer sus compras. La temporada de diciembre, ¿no? La Navidad y el Año Nuevo, pues es una temporada importante para nuestros asociados y esperamos que los resultados de alguna forma sean mejores que el año pasado. Recordemos que el año pasado tuvimos en la segunda quincena cierres en algunos formatos de tiendas y eso hizo que los resultados de 2020 no fueran buenos para el mes de diciembre hace un año. Por lo que en este diciembre pues esperaríamos que los resultados sean mejores por este simple efecto de que las tiendas no estén cerradas. Y obviamente pues la invitación es a que la gente pues acuda a las tiendas, se sienta segura, ¿no? Tú lo has visto, digo, si has ido a alguna tienda asociada, pues desde la entrada, ¿no? El requisito de traer el cubrebocas, de tener el gel antibacterial, de la toma de temperatura, del tapete sanitizante, de la sana distancia, en las cajas, los acrílicos, si pagas con tarjeta, tú mismo operas la tarjeta, o sea, ese tipo de medidas como para que la gente se sienta segura y esté tranquila con respecto a las medidas de seguridad. Así es, ha sido yo creo que una gran preocupación de todos los asociados el poder implementar las medidas de sanidad que sean necesarias para que pues la gente siga acudiendo, para que lo pueda hacer ya de manera regular y también pues en esta tendencia de que ya son cosas que llegaron para quedarse porque bueno, finalmente estamos aprendiendo a convivir con el tema de la pandemia y pues tenemos que continuar con la vida normal. Ya para finalizar, Juan Pablo, te preguntaría, yo sé, y hace rato lo mencionabas, no tenemos una bolita mágica y no podemos saber a ciencia cierta los pronósticos porque, bueno, por ejemplo, no sabíamos que iba a haber una pandemia en el 2020 y esto pues obviamente es el mejor ejemplo de que estamos siempre expuestos a cualquier cosa género que puede llegar a suceder y puede cambiar el rumbo de las cosas. Sin embargo, ¿cuál es el optimismo que se tiene en ANTAD o cuál es el punto de vista que se tiene en ANTAD para este 2022? Bueno, sí, es complicado, digo, como bien dices, por el tema de hecho, quiero hacer una pausa aquí porque si revisamos 2020, cuando se hizo el pronóstico de crecimiento para 2020, pues no se esperaba los cierres o el tema de la pandemia, ¿no? Y entonces pues, estaríamos en un crecimiento muy interesante, por no llamarlo de otra forma, y cuando sucede lo de la pandemia, pues obviamente la proyección
quedó pues, totalmente lejos de la realidad, ¿no? Porque son variables que no necesariamente tienes en el radar y que las sumas cuando haces este tipo de proyecciones. Lo que te puedo decir es, primero que nada, ahorita ANTAD, como ANTAD, traemos un crecimiento acumulado de a tiendas iguales de alrededor del 7%, y de tiendas totales de arriba del 8,5% acumulado. Pero este crecimiento acumulado tiene el efecto contrario de la pandemia en los meses de abril y mayo, ¿no? Es que 2020 estuvo cerrado y 2021, pues, al estar abierto, pues tiene, ¿no?, un efecto de base de comparación alto y entonces se tuvieron crecimientos importantes. Entonces, eso nos ha ayudado a tener este crecimiento acumulado. Si quitáramos ese efecto, nuestro crecimiento sería muy cercano a cero, ¿no? Nuestros crecimientos, al menos eso es lo que hemos visto en los últimos meses, donde de alguna forma se compararon ya tiendas abiertas, los crecimientos se fueron acercando a cero. Esperamos un año, o mejor dicho, esperamos que el cierre de este año, pues sí terminemos con una tasa de crecimiento acumulada a tiendas totales de alrededor del 8,8%, 8,9%, y aclaro otra vez, beneficiado por este efecto, es decir, no es un crecimiento propiamente verdaderamente de recuperación, sino estrictamente influenciado gran parte de esta tasa por el efecto base. Y 2022, digo, recuerda que hablamos de un crecimiento de producto menor y obviamente pues esperaríamos también un efecto de alguna forma contrario en las ventas, es decir, tampoco esperamos resultados tan importantes. El ideal y la estimación y el ánimo, te diría, esperamos tasas de crecimiento positivas, porque es correcto, o mejor dicho, es importante señalar que enero de este año, enero de 2021, tuvimos, si recuerdas, tuvimos cierre de tiendas. Entonces, enero, pues seguramente será un buen mes, así como te decía hace ratito de diciembre. Hace un año había tiendas cerradas, este año no, entonces tendremos eso a favor. En 2022, enero, pasará lo mismo, enero, febrero. Y esperamos que los siguientes meses, el tema pues, de que no haya nuevas variantes, que la vacunación haya aumentado, que la gran mayoría de la población esté vacunada, y que de alguna forma eso nos ayude a retomar un poco más la normalidad en la economía, pues esperaríamos que las tasas de crecimiento sean positivas, pero entendiendo que nosotros somos parte de una gran economía como país y que pues obviamente nos afectan directa e indirectamente pues otras variables. Y obviamente que si el empleo no repunta, ¿no?, y que si el tema de la inflación no se ajusta a la baja, pues eso obviamente pues, nos impactará en las ventas. Pero sí te puedo decir que esperamos crecimientos por arriba, o sea, crecimientos positivos en términos reales y ojalá y podamos tener un crecimiento de alrededor del 2 o 3%, ¿no?, en términos reales para el siguiente año. Pues esperemos que así sea, Juan Pablo. A mí me da mucho gusto poder cerrar pues las transmisiones de este año 2021 con fundamentos económicos del retail contigo, bueno, pues dándonos todas estas cifras, haciéndonos el comentario de lo que pasó. Tenemos mucho que replantearnos, mucho que valorar de lo que fue este año que estamos terminando, 2021. Y bueno, evidentemente, pues ya herramientas diferentes y nuevo aprendizaje y nueva manera de hacer las cosas para este 2022, no cometer los mismos errores y tratar de que las cosas sigan fluyendo y reiterar esta gran preocupación de ANTAD, de siempre estar pues en la motivación, mandando mensajes positivos y alentando y haciendo un aliciente, quiero decir, para fomentar la economía nacional. Juan Pablo, pues muchísimas gracias, te agradezco mucho, como siempre, el placer de esta entrevista. No, muchas gracias a ti por el espacio y bueno, pues no, aprovecho para desearte unas felices fiestas de Navidad, un 2022 que sea mejor para todos. Ahora, cada vez que platico con alguien, les digo que lo más importante ahora en este orden es vida, salud y trabajo, y lo demás lo podemos ir construyendo día a día, porque pues nuestra realidad nos los ha mostrado y bueno, pues de todo corazón deseamos que haya vida, salud y trabajo para todos los que vean este programa. Y aprovecho para mandarte un abrazo a la distancia y todo lo mejor, sabes que te estimamos mucho y esperamos vernos pronto en 2022.
Muchísimas gracias, Juan Pablo. Igual para ti, para toda tu familia, para toda la gente de tu área. Deseamos que tengan pues un excelente cierre de año, que todos estos aprendizajes puedan ser grandes realidades y grandes cosas que se practiquen para este 2022. Muchísimas gracias por siempre estar pues pendiente y dando seguimiento a los temas de interés de materia económica que ocupan y preocupan a nuestros asociados y a toda nuestra audiencia. Gracias de verdad. Y bueno, pues estaremos encontrándonos nuevamente en el 2022 y también, bueno, pues ya tendremos oportunidad de pronto, al inicio del 2022, conocer pues las palabras y el mensaje de nuestro presidente, el licenciado Vicente Yáñez Ochoa, quien nos estará diciendo pues cuáles son las expectativas que se tienen en relación a este año que estaremos iniciando próximamente. Juan Pablo, muchísimas gracias. Gracias a ti, Gladys, un gusto saludarte. El gusto es mío y gracias a usted que amablemente nos ha hecho favor de sintonizarnos a lo largo de todo este año 2021. Gracias por pues estar al pendiente del trabajo que se está realizando, por sugerirnos temas, por participar. Definitivamente este año nos ha dejado un gran aprendizaje. Hemos aprendido a hacer las cosas de diferente manera. Estos programas ahora pues ya también los podemos hacer de manera digital. Esta parte de cómo nos hemos hecho una reorganización, una reingeniería en nuestros trabajos, en nuestras vidas, en nuestros pensamientos, en nuestras actitudes, pues sin duda es algo que estará prevaleciendo y será un sello muy distintivo para este 2022. Gracias por seguirnos, le deseo de verdad todo lo mejor para este año que estamos iniciando y por supuesto siempre estaremos haciendo este llamado, tocando a sus hogares todos los miércoles muy puntual a las 11 de la mañana para que nos siga en el mundo del retail con lo que venga para este 2022. Muchísimas gracias, muchísimas felicidades, feliz año.